Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo básico o principios básicos de la gramática en inglés. Pues una de las cosas más básicas y que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, pero que nunca está de más repasar, es las oraciones presentes, principalmente las que son derivadas de la forma del verbo to be. Recuerden que hay tres formas de este verbo que se van a utilizar dependiendo del pronombre o del sujeto de la oración. Estas tres formas pues son am, is y are. Pues el verbo to be, pues básicamente es ser o estar, ¿no? En español. Entonces, dependiendo del sujeto de la oración de la que se trate, pues va a ser una de las formas del verbo to be la que va a ser la más adecuada, la correcta para utilizar en esa oración. Es importante empezar a repasar con esto porque la mayoría de las oraciones en inglés pues siguen la misma reglas gramaticales que estas oraciones tan sencillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer sujeto, I, pues es yo, you es tú, he es él, she es ella, it es un pronombre para cosas o cuestiones inanimadas, incluso animales. We, pues es nosotros, y they, ellos. Y las formas del verbo to be, pues ya, en conjunto del sujeto con el verbo, pues es I am, que significa yo soy o yo estoy. Esta oración sería I am a teacher, yo soy un maestro. You are es tú eres. You are a student es tú eres un estudiante. He is, él es. She is, ella es. It is, eso es o es, tal cual. We are, nosotros somos. We are friends, es nosotros somos amigos. They are, ellos son. They are doctors, ellos son doctores. Otra cuestión importante de que ustedes repasen es cuando se hacen oraciones negativas. Es decir, pues cuando ustedes o la persona que escribió lo que estén leyendo quiere negar algo o quiere decir algo en sentido negativo. Esto es relativamente sencillo, lo único que hacen es añadir la palabra not después de la conjugación del verbo to be. Por ejemplo, aquí en esta oración de la parte inferior, dice, she's not sad. Ella no está triste, porque pues, en el dibujo se ve que se está riendo, ¿no? O en este otro dibujo que se ve que están jugando fútbol en la playa, la oración es, they are not in school. Ellos no están en la escuela. Entonces, la forma de establecer oraciones en sentido negativo o de identificarlas es, pues, analizando sus componentes. Lo primero es el sujeto, luego el verbo y ya el resto de la oración, ¿no? Que en este caso, pues, es una parte negativa. Entonces, sería I am not, yo no soy. He is not, él no es o él no está. Y así sucesivamente con cada uno de los pronombres. Una cosa importante a destacar aquí es que, por ejemplo, en este caso de las negaciones, va a depender mucho de qué sea lo que estén leyendo o lo que estén escuchando, cuál de las dos formas se encuentren. Esta es la forma completa, esta es la forma con contracción. Generalmente, en cuestiones informales se utilizan las contracciones. En cuestiones ya más formales se utiliza la forma completa. Entonces, si ustedes están leyendo un artículo científico en inglés, generalmente van a encontrar este tipo de estructura con las formas completas, tanto en la parte de negativa como en otro tipo de oraciones. Casi todas las oraciones que tengan contracción, eh, las contracciones se usan en ambientes más casuales o documentos casuales, informales, documentos formales o relevantes o con mayor importancia, se puede decir, utilizan la forma completa o la forma larga de la escritura. Entonces es más común que ustedes vean este tipo de oraciones o de estructura gramatical en artículos científicos. Otra
parte a analizar es las preguntas simples o preguntas de sí o no. Aquí es importante destacar que en inglés hay básicamente dos tipos de formas de plantear una pregunta o una interrogación. La primera es con esas preguntas simples de sí y no. Y la segunda es lo que se conoce como W question o preguntas con palabras que empiezan con W. Eh, Ahorita vamos a ver ambas. Es algo muy sencillo. Eh, Lo único que sí les recomiendan es que, por ejemplo, si ustedes tuvieran que responder lo que están viendo o lo que están leyendo o lo que están escuchando, porque puede que en algún momento lo escuchen, no nada más lo vean o lo lean, pues es muy importante que analicen o que presten atención al sujeto de la pregunta para que se den cuenta si les preguntan sobre ustedes o sobre otra persona o sobre un conjunto de personas adicionales y que utilicen el pronombre adecuado en la respuesta. Entonces, algo que quiero que hagan es que ustedes en toda esta presentación en realidad va a ser rápida de mi parte porque pues yo lo único que les voy a hacer ahorita es como que señalarles estructuras básicas de ciertas oraciones o bases gramaticales. Sin embargo, pues lo importante es el trabajo que hagan ustedes con esas estructuras básicas, ¿no? Lo importante es que ustedes le vayan poniendo pausa al video, analicen los ejemplos, analicen las estructuras, analicen lo que está marcado de la oración, cómo se cambian de lugar algunas palabras para convertir una oración sencilla en una pregunta y así sucesivamente, ¿no? Lo importante es que ustedes no escuchen así de forma lineal este video y ya se queden únicamente con eso. Ustedes vayanlo deteniendo en cada diapositiva y vayan haciendo el análisis pertinente de acuerdo a su nivel de comprensión de inglés. Aquellos que pues ya vayan mucho más avanzados, pues probablemente van a decir que esta presentación estuvo muy sencilla y que no les ayuda en gran medida. Pero pues va a haber muchísimos de sus compañeros que pues sí les va a servir y sí les va a ayudar. Y empezar con algo muy sencillo, pues sirve para ganar confianza, para que se den cuenta de que pues es algo que con un poco de trabajo se puede sacar adelante y que se quiten esa venda de los ojos de considerar al inglés como una limitante. Ok, bueno, pues ya regresando al tema en cuestión, pues básicamente lo que está aquí en esta diapositiva es cómo convertir una oración sencilla en una pregunta, utilizando los mismos componentes para que sea pues, más fácil de entender cómo es que se cambia la estructura de las palabras o el orden de las palabras para cambiarle el sentido a la oración. Si ustedes analicen aquí la parte de arriba, pues es una oración sencilla, ¿no? Aquí está John and Peter, pues es el sujeto de la oración, are, pues es el verbo, y students, pues lo que en español llamaríamos el complemento de la oración, o el resto de la oración. Para convertir esta oración en pregunta, lo único que hay que hacer es cambiar de lugar el verbo y pasarlo adelante del sujeto. Entonces, se va para acá, queda al principio, entonces, y ya queda lo demás queda como estaba, ¿no? Después del verbo, el sujeto, o los sujetos en este caso, y ya el complemento de la oración, y pues obviamente se le agrega el signo de interrogación. Algo que pues, en inglés es más sencillo, que se está empezando a adoptar en el español, pero de forma informal, es que las preguntas en inglés únicamente llevan el signo de interrogación al final, al principio, ¿no? Entonces, escribirlo es mucho más sencillo. Les comento esto por si les toca leer en algún artículo o en algún documento una pregunta, pues no crean que es es un error gramatical el que falte el otro signo de interrogación aquí al principio. En inglés no se utiliza. Pero pues es importante que ustedes sepan cómo es la estructura de una pregunta. Entonces, si ustedes ven una oración que empieza con un verbo, luego un sujeto y ya cuando terminan de ver el complemento de la oración tiene el signo de interrogación, pues obviamente es una pregunta, ¿no? Va a variar la conjunción del verbo to be dependiendo del sujeto, al igual que en las oraciones simples, así como se ve en este otro ejemplo.
Aquí ya solamente es un sujeto, no son dos. Entonces se utiliza is. María is tall and thin. Mari es alta y delgada. Si lo quisiéramos hacer en forma de pregunta, ¿es Mari alta y delgada? Pues se cambia de lugar el verbo, se pasa al principio, se deja el resto de la oración como estaba y se agrega el signo de interrogación. Y pues para responderla, pues nada más, pues si es afirmativo, yes, she is, sí, ella es, o no, she isn't, ella no es así, o no está así. El otro tipo de oraciones interrogativas que se utilizan en el inglés son las que les había comentado, que son las W question. Esto sería el equivalente en español, lo que conocemos como el qué, cómo, cuándo y dónde. Nada más que pues, en inglés casi todas empiezan con WH, las palabras que se utilizan para interrogar o para las interrogaciones, y pues por eso ellos sí pudieron abreviarlo en ese sentido. Así como nosotros tenemos esas preguntas del qué, cómo, cuándo, quién, dónde, pues en inglés hay sus contrapartes, ¿no? Nada más que, por ejemplo, what, que vendría siendo de forma más sencilla como el qué, se utiliza en muchos sentidos. Por ejemplo, se puede utilizar para hacer preguntas respecto a cosas. Por ejemplo, una pregunta muy básica, muy sencilla es what is this? ¿Qué es esto? Yeah, this is a book, esto es un libro. O, por ejemplo, para preguntar por nombres, así como en este ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Robert, Roberto. Para preguntar sobre ocupaciones o sobre actividades, what do you do? I am a driver. ¿Qué haces tú? Pues soy un chofer. O para preguntar sobre actividades, como aquí en este ejemplo, what is he doing? ¿Qué está haciendo él? He's working, él está trabajando. La siguiente, who, pues es para preguntar sobre personas o acerca de personas. No crean que nada más es una banda de rock, también se utiliza para hacer preguntas. Como por ejemplo esta, who is the director of the school? ¿Quién es el director de la escuela? Para preguntar sobre lugares o direcciones, se utiliza where. Where is he? Es dónde está. In the house, en la casa. How vendría siendo como el cómo. Y aquí hay dos usos o dos formas de utilizarlo. Para preguntar sobre estado, o sea, sobre condición. How are you? ¿Cómo estás tú? I am sad. I'm sad. Estoy triste. O para preguntar por formas o por indicaciones o direcciones. Por ejemplo, aquí en esta oración es how is Loja? ¿Cómo es Loja? It is small. Es pequeño. Aquí en esta diapositiva, pues yo les voy a pedir que ustedes le pongan pausa, analicen los ejemplos que hay con cada uno de los pronombres. Hay uno para I, para you, he, she, it, we, they. Y pues está un ejemplo de oración simple, un ejemplo de oración en formato de negación, uno de pregunta de sí o no y cómo responder a estas preguntas de sí o no con respuestas cortas. Otra cuestión que es importante que ustedes repasen es los adjetivos demostrativos. En realidad hay 4 que son los más comunes, los más utilizados. Muchas veces también los que más confundimos es porque tienen una regla muy particular. Van a depender de dos cosas. De si se trata de algo en singular o en plural y de si es algo que está cerca o lejos. Entonces, ¿se acuerdan que en otras recomendaciones de la clase anterior, me parece, les mencionaba yo que es importante que analicen el contexto tanto de la oración como de las oraciones previas o de las subsecuentes?
Pues este es un ejemplo muy sencillo de por qué, porque una sola palabra puede depender mucho del contexto de la oración. Y así como una palabra puede depender del contexto de la oración y de las que están a su alrededor, también muchas veces el significado de una palabra o que ustedes entiendan una palabra depende mucho del contexto de las oraciones que la rodean. En este caso, los pronombres que se van a utilizar, por ejemplo, para cuestiones en singular, para cuestiones que están cerca, más bien, cerca de la persona que está hablando, cerca del sujeto de la oración, si es singular, pues es this. Y aquí es otra cosa, las pronunciaciones son muy parecidas. Si ustedes tuvieran que pronunciarlo o entenderlo de forma oral, pues a lo mejor les cuesta un poco más de trabajo, pero para leerlo, pues es más sencillo. Independientemente de si lo ven escrito T-H-I-S o T-H-E-S-E, ambas palabras tienen el mismo significado y lo único que varía es que si es this, pues está hablando de algo en singular y si es this, la diferencia también es de la conjugación del verbo to be, pues está hablando de varias cosas, ¿no? Pero pues ambas palabras se refieren a un adjetivo demostrativo relacionado con algo que estén señalando y con la cercanía al sujeto de la oración. Los otros adjetivos demostrativos que se utilizan cuando se están refiriendo a algo que está lejos son that y those. Y aquí también hay una diferencia dependiendo de si son en singular o en plural. Cuando es singular se utiliza that y cuando es plural se utiliza those. Entonces aquí hay ejemplos de oraciones con cada uno de ellos. Por ejemplo, aquella es un lago o aquellas son montañas. En este tema en particular en español creo que es un poco más sencillo, sin embargo, pues no está tan complicado en el inglés. Nada más es cuestión de que identifiquen estas palabritas y pues les va a ayudar a entender el contexto de la oración. También se pueden hacer preguntas con estos adjetivos demostrativos y pues, el formato es diferente. Que diga, la forma de elaborar preguntas pues es la misma, nada más es what is that, ¿qué es eso? What are those, ¿qué son esos? Y aquí pues ya en la pregunta va implícito la relación con la distancia de lo que están hablando, dependiendo de cuál de los dos utilizan, si this o that y dos. Otra cuestión importante a repasar serían las formas de los plurales, de las cosas o de los, ¿no? Pues sí, de los complementos de las oraciones, cuando se refieren a algo en plural, en inglés hay algunas reglas muy bien definidas, que aquí pues sí es un poco más estricto y más complicado que en el español, porque hay un poco más de reglitas. Sin embargo, pues no son tan difíciles, ¿no? Están fáciles sus reglas. Y muchas veces no necesitan aprenderse ni todas las reglas ni todas los ejemplos, nada más es que los empiecen a identificar, sobre todo las terminaciones. Acuérdense que también otra recomendación era los prefijos y los sufijos de las palabras que les iban a ayudar a entender el significado de ellas, pues este es un ejemplo muy importante de ello. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de cómo convertir cosas en singular a plural en inglés. Por ejemplo, la primera regla que hay es que todas aquellas palabras que terminen ya sea con una S, con una X, con CH o con SH, para pasarlas a plural, pues nada más se les agrega ES a la misma palabra. Aquí hay varios ejemplos como voz, voces, etcétera.
La otra regla que hay es que si esta palabra que quieren convertir a plural termina con una consonante y luego una Y, se va a cambiar la Y por una I latina y ya luego se le agrega el ES para que sea el plural, así como están en estos ejemplos. La mayoría de las palabras, al igual que en el español, para convertirlas a plural, pues nada más se les agrega la S. Todas aquellas palabras que no entran dentro de estas reglas, pues únicamente le agregan la S y ya están en plural. Sin embargo, hay algunas otras reglitas más. Si la palabra termina, si o hay un grupo de palabras que termina con una F y una E, esta F se va a cambiar por una V y luego se le agrega la F, así como estos de este cuadrito, de este recuadro. Hay otras palabras que terminan con F nada más y se cambia la F por una V y luego se les agrega ES, como estas. Y si la palabra termina con O, se les agrega la ES, como estas palabras de este grupo. Hay algunas otras palabras que no se les cambia nada, en las que tanto singular como plural es la misma palabra. Y aquí pues depende del contexto de la oración para que ustedes determinen si es plural o singular a lo que se refieren. Y hay otras palabras que no siguen una regla anterior o que en las que lo que se les tiene que hacer para convertirlas en plural es cambiar la vocal, como estas, o cambiar la letra, o agregar una determinación diferente, como estas. Cambiar la palabra, no la letra. Como por ejemplo aquí en Pearson, people. Tooth, teeth. Mouse, mice. Otro tipo de adjetivos que también es importante que ustedes tengan presentes al momento de empezar a leer en inglés son los adjetivos posesivos. Pues estos, como su nombre lo indican posesión del resto de la oración, ¿no? O del resto de cosas a las que se refieren en la oración. Dependiendo del pronombre o del sujeto de la oración, va a ser el adjetivo posesivo que se utilice. Pero pues es importante que ustedes identifiquen que este grupo de palabras que está aquí, my, your, his, her, it, of y their, son adjetivos posesivos. Pues cada uno corresponde con el pronombre correspondiente. Por ejemplo, para yo sería my, para tú, your, para algo que es de una persona masculina, como él, sería his. Para algo de una persona femenina, her. Y así sucesivamente. Entonces aquí hay ejemplos de cómo se utilizan estos adjetivos posesivos. Aquí, pues, como están en el esquema hablando, bueno, más bien ilustrando ropa de mujer, pues se utiliza el adjetivo correspondiente para el pronombre she. Entonces serían her pants are blue. Sus pantalones son azules. Esto es algo alusivo a ropa para hombre. Entonces es su camisa es nueva. Esta es nuestra casa. Aquí como el sujeto de la oración es una cosa como la casa, pues utilizan el correspondiente para el pronombre it. Aquí el sujeto es una niña, una muchacha, entonces el pronombre que utilizan es her. Este es su gato. Otra cuestión que probablemente
ya hayan visto, incluso aunque no hayan estudiado inglés previamente, porque en muchos nombres de restaurantes o de negocios se utiliza, incluso aquí en México, no nada más en Estados Unidos, es la forma posesiva, que es esta comilla que se coloca en la parte superior de la palabra seguida de una S. Esta terminación se utiliza para indicar posesión o pertenencia, ¿no? Ustedes cuando lo vean, cuando estén leyendo algo en inglés, lo que indica es que lo que sigue, la palabra que sigue después de esta terminación, pertenece al sujeto al que está adherida, ¿no? Entonces aquí en este ejemplo, el libro de Carlos o de Charlie es negro. La mamá del niño está feliz. Rose es la esposa de Kevin. Entonces, ese tipo de estructura gramatical, como les comento, es muy común que se utiliza para señalar, por ejemplo, que bueno, la intención era que señalar que determinado negocio pertenecía a una persona. Sin embargo, pues por costumbre o tradición, en muchos negocios, incluso acá en México, pues se ponen así los nombres de los negocios. Pero pues es importante que ustedes identifiquen que esta estructura es para indicar posesión por parte del sujeto que la acompaña. Otra cuestión importante que ustedes repasen son las preposiciones, porque estas les van a ayudar a entender muchas oraciones, ¿no? Incluso más complejas que las que están aquí en estos ejemplos. Estos ejemplos están diseñados para, pues, hacer más evidente el funcionamiento de las preposiciones. Sin embargo, pues, ustedes las van a ver en preposición, en oraciones más largas y más complejas en los artículos científicos, pero el significado de las preposiciones va a ser el mismo. Por eso es importante que ustedes pasen el significado de las preposiciones y cómo es que se utilizan. De las más comunes pues serían estas, ¿no? In, que significa dentro de. On, que significa sobre de, que siempre se utiliza sobre para hablar cuando se refieren a que algo está sobre una superficie. At, que es utilizada para señalar un lugar específico. Y pues aquí están ejemplos de cómo se utilizarían. Por ejemplo, esta oración es en la casa, en el cuarto, en el carro, en la ciudad, en la tienda, en el jardín, sobre el plato, en el balcón, en la pared, en la mesa, en la puerta, en la estación de autobuses, en la puerta, en el trabajo, en casa, en la cima, en el final de. Ya ustedes, ya en su casa, con tiempo, busquen cuáles son todas las preposiciones. Estas son las más utilizadas, sin embargo hay muchas. También en los artículos científicos se utilizan unas preposiciones que normalmente no se utilizan en el lenguaje del día a día, como les comentaba hace rato con lo de las contracciones y forma completa. También en artículos científicos es más común utilizar preposiciones que son más, como lo podríamos decir en español, como más fifís, más fancies, para tratar de adornar el lenguaje, se le dice, pero pues es algo que conforme empiezan a leer más artículos científicos se van a familiarizar con ello. Pero sí es importante que ustedes hagan una lista de preposiciones. Pueden hacer dos, una de las más comunes en el lenguaje coloquial o cotidiano y una de preposiciones más utilizadas en artículos científicos, y que ya cubren ambos aspectos. Otro tipo de oraciones que en ocasiones se complica entender son las del presente continuo. No les voy a dar toda una clase así de gramática, pero en realidad son oraciones que se utilizan, o más bien que se redactan cuando se están refiriendo a algo a alguna acción que todavía se está llevando a cabo, o que se está llevando a cabo en el momento en que se escribe o que se platica, ¿no? Sin embargo, pues como la materia es sobre
cuestiones escritas es relativamente poco común encontrarlo en artículos científicos. Sin embargo, si ustedes leen cuestiones o documentos en inglés en publicaciones de carácter no tan científico o libros, hay algunas ocasiones, sobre todo cuando relatan ejemplos en el que utilizan este tipo de oraciones. Es fácil de entender. Los sujetos son los mismos, los pronombres para los sujetos son los mismos. Las variaciones del verbo to be son las mismas y se empatan con los mismos sujetos que en todas las demás oraciones. La diferencia para este tipo de oraciones es que en los verbos generalmente se les agrega la terminación ing. Agregando esta terminación ing al verbo, se indica que la acción se está llevando a cabo en el momento en el que o se escribió la oración o que se dijo esa oración, ¿no? Dependiendo de cómo se estén comunicando. Y pues aquí vienen más ejemplos, tanto en oraciones sencillas en sentido afirmativo como en el negativo. Aplica la misma regla, nada más se pone la negación después del sujeto, después del verbo to be, va sujeto, verbo, y ya la parte negativa y el resto del complemento si es que quieren hacer una oración ya más larga. Y pues para hacerlo pregunta, cambian de lugar el verbo to be y el sujeto. Y se agrega el signo de interrogación. Sin embargo, no todos los verbos únicamente se les agrega la terminación ing y pues ya. Hay algunas reglitas para ciertos grupos particulares de verbos en las que cambia ligeramente el cómo se agrega este ing. En algunas ocasiones se repite una letra, en otras se omite una letra, en otras se cambia una letra, y pues vamos a verlas, ¿no? Cuando el verbo termina con una vocal y luego una consonante, lo que se hace es se duplica la consonante y ya luego se agrega el ing, como en todos estos ejemplos. Se fijan, aquí está una vocal y luego la consonante, y para ya el verbo con la terminación ing, se duplica la vocal y ya luego la terminación. El otro tipo de regla particular es cuando se encuentra un verbo que termina con una vocal y luego una consonante y luego una letra E, una vocal E. Entonces aquí en este caso se quita la E final y luego se agrega la terminación ing, así como aquí. Aquí esto fue error de dedo, ¿no? Este con debería de ir acá. Aquí se quita la E. Ya. Bueno, está la vocal, luego la consonante y luego la E. Entonces aquí se quita la E y se agrega el ing y así queda la versión final. Aquí lo mismo. Hay una vocal, luego una consonante, luego la letra E. Se quita esta E, se agrega el ing y ya queda la versión final. Ya todos los demás verbos que no entren en estas dos reglas, ahí sí, solamente se le agrega el ing y ya quedaron listos. Otro tipo de estructura gramatical que les puede servir y que van a encontrar constantemente es la de can y can't. Esta se utiliza para demostrar habilidades o capacidades, ¿no? Una traducción un poco más literal es sobre poder, pero no poder de fuerza, sino de poder hacer algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para utilizarlo en oraciones, puede la misma estructura, es sujeto, aquí can es el verbo, y va seguido de la acción que puede hacer, ¿no? O que puede desarrollar el sujeto de la oración. Ellos pueden bailar. Él no puede tocar el piano.
También para la forma negativa, pues nada más se le agrega el not o la versión con la contracción acá, que sería esta. Como ya es una N, pues nada más se pone la comilla superior y la T. ¿Cuál otro? Él puede nadar, él puede patinar. Y esta estructura también se puede hacer en formato de negación o de preguntas cortas. Por ejemplo, si ustedes quieren preguntar, le están platicando con alguien, ustedes hicieron algo en la cocina y quieren ver si la otra persona considera que sí es bueno para cocinar, pueden hacer esta pregunta, ¿puedo cocinar? O también me puede haber otro contexto. Si ustedes llegan a la cocina de otra persona y quieren ayudar y quieren cocinar algo, pueden decir, can I cook? ¿Puedo cocinar? Pues ahí hay dos contextos diferentes para el que aplicaría la misma pregunta, pero pues ya depende de las otras oraciones, ¿no? O puedes bailar, puedes jugar. No sé ustedes, pero por ejemplo, cuando yo era niño, luego íbamos a la casa de nuestros amigos y tocábamos la puerta y generalmente salía la mamá o el papá del niño que vivía ahí y ya le decíamos, ¿puede salir a jugar? ¿O puede fulanito salir a jugar? Y está la misma pregunta, ¿no? ¿Puede él jugar? ¿Puede ella nadar? ¿Podemos cantar? ¿Podemos nosotros cantar? Si la quieren hacer la traducción así literal. ¿Pueden ellos caminar? Eh, con eso terminamos este repaso que de verdad fue muy, muy breve. Acuérdense que de un principio les dije que esta clase no es para que ustedes aprendan inglés, es más bien para darles estrategias o tips que les ayuden para poder leer en inglés. Sin embargo, pues ya habíamos comentado que pues, sí iba a ser un pequeño repaso de cuestiones gramaticales para que pues recordaran esos datos, algunos que ya han estudiado inglés, o para que aquellos que no han estudiado mucho de inglés, pues lo fueran empezando a trabajar. Esta fue una pincelada muy, muy ligera de lo que es la gramática del inglés. Sin embargo, aquí les dejo varios enlaces a páginas de internet que pues uno no les pide ninguna suscripción ni nada. Nada más es cuestión de que ustedes den clic sobre el enlace y ya van a tener acceso a él. O que si no quieren, pues lo copien y lo pongan así tal cual en su navegador. Hay algunas páginas donde vienen consejos bueno, vienen como resúmenes de gramática. Hay otras donde vienen tablas de, por ejemplo, listas de pronombres, de adverbios, de verbos, de un montón de palabras que les pueden servir a ustedes para que las chequen, las estudien, las analicen. Hay algunas otras donde vienen ejercicios de gramática para que ustedes practiquen su gramática. También es importante que ustedes vayan haciendo eso. Yo les recomiendo que primero chequen aquellas páginas donde son como informativas, donde les van a dar un repaso de esta gramática y ya después chequen las que son de ejercicios. Y otra cosa, no se limiten a nada más estas. Ustedes busquen más páginas que sean de este estilo. De hecho, les voy a pedir como tarea que busquen páginas que puedan ayudar a repasar la gramática en inglés, ya sea proporcionando información o donde tengan ejercicios interactivos que les ayuden a ustedes a entenderlo más fácilmente o más rápido. Eso lo van a hacer de forma individual y lo van a ir poniendo en el grupo de Facebook. La complicación va a ser que les voy a pedir que traten de no repetir las páginas de internet que compartan. Eso por un lado para que tengan una amplia variedad para que los demás las puedan repasar y pues para que hagan una búsqueda un poco más exhaustiva y que sea más productiva esa búsqueda. Bueno, pues con eso terminamos esta clase. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pues háganlo a través del grupo de Facebook, a través del Classroom, o si lo quieren hacer de forma directa, me pueden mandar un correo, me pueden mandar un WhatsApp,
E incluso si quieren me pueden llamar, ya si puedo les contesto y si no, pues ya les devuelvo la llamada cuando tenga tiempo, pero el chiste es que si ustedes tienen algo que contar, pues lo cuenten, no se queden callados. Si hay algo que no les está gustando de la clase, hay algo que quieran modificar, algo que quieran mejorar, algo que quieran que volvamos a checar, pues yo soy todo oídos. Mi labor es apoyarlos en este proceso de enseñanza o guiarlos. Y pues espero que ustedes participen en ese sentido. Bueno, pues me despido de ustedes. Espero que les sirva esta pequeña pincelada de gramática del inglés y cuídense mucho.